Este es el rumbo de la mañana. Y tenemos el placer, como siempre, de recibir a Pavel Isa aquí en Rumbo de la Mañana. De manera que bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias por tenerme con ustedes. Debo decir que esta es la primera aparición en un programa, en una entrevista, ocupando la función que estoy ocupando hoy. Así es, viceministro de Planificación. Es la primera que acepto. No, tenía que ser aquí. Claro, bueno, como viceministro de Planificación, ¿verdad que sí, Pavel? Sí, correcto. Pavel, muchos desafíos en este año 2021 de cara a la recuperación económica con el tema de los empleos. Entre los aspectos que ustedes han planteado están la creación de 5 oficinas territoriales para que podamos empalmar con los consejos de desarrollo. ¿Cuál es la perspectiva real de territorializar la política pública de planificación y economía para que pueda ser más efectiva? La expectativa que tenemos es que este año estaremos logrando eso. En el territorio, como muchas veces ha insistido el ministro, y yo también en mi propio trabajo, en mi propia actividad profesional, el territorio ha sido invisible a la política pública. Se planifica desde la capital. Y se establecen metas globales a nivel nacional. Se habla de mortalidad materna, por ejemplo, pero no se dice dónde están muriendo las mujeres. No se habla de falta de agua, pero no dice dónde que falta agua, dónde que están los déficits. Se habla de déficit de saneamiento. Bueno, ¿dónde están los déficits? Entonces hay que territorializar. Significa que las metas y los programas y los proyectos y las iniciativas tienen que tener un referente territorial. Entonces, el Ministerio de Economía está embarcado en ese proceso, está empujando a las sectoriales para que en sus metas de planificación especifiquen a dónde es que van a hacer los trabajos, a qué población específica van a beneficiar, en cuáles territorios. Al mismo tiempo, estamos haciendo que la planificación, procurando que la planificación se territorialice desde arriba hacia abajo, pero también queremos procurar que se territorialice de abajo hacia arriba, es decir, que la voz de los territorios se escuche. Y eso lo estamos tratando de hacer, como bien has señalado tú, animando la creación o la reestructuración de los consejos municipales de desarrollo, promoviendo, nosotros no los creamos, son las propias, comunidades y las propias alcaldías que tienen la responsabilidad de eso, pero promoviendo los consejos municipales de desarrollo, pero también los consejos provinciales de desarrollo y los consejos regionales. Y las oficinas regionales de planificación van a tener, una de sus responsabilidades es animar eso, apoyar eso, de tal manera que la voz de los territorios se escuche en el nivel más alto del gobierno, es decir, en las sectoriales, y que las sectoriales dejen de planificar pensando estrictamente en metas nacionales, sino concretándolas en los territorios. A ver, como ustedes están planteando incorporar el territorio en la planificación y la acción política, yo quiero preguntarte, el programa de gobierno del PRM dice que hay que refundar el Estado, que hay que adecuar todas las instituciones a estas exigencias. En economía se está abordando globalmente ese problema de ver cómo se revisan cada una de las instituciones, como ustedes están haciendo con el territorio, con las otras áreas también. Bueno, la reforma del Estado es una tarea que va mucho más allá de las responsabilidades del Ministerio de Planificación. Digamos que es un esfuerzo articulado de todo el gobierno con un liderazgo que lo tiene claramente el presidente, que es el que empuja, el que está rindiendo cuenta y qué vamos a hacer con esto y qué vamos a hacer con lo otro. Quiero ver un plan para antes de ayer. Esa es la dinámica del presidente, ¿no? Entonces el Ministerio de Economía participa de ese esfuerzo, de ese proceso, pero no es la entidad que lleva necesariamente el liderazgo, porque se trata de algo de un alcance mucho más amplio. Ahora, nuestro trabajo es que cuando se establezcan metas, se planifique de cómo llegar a esas metas, incluyendo la reforma del Estado o en el marco de reformas del Estado. Pavel, sí. Para que todo esto sea efectivo, hay 2 aspectos que a mi criterio personal se requieren, que es la ley de regiones únicas de planificación, la ley de ordenamiento territorial que venimos patinando en el Congreso y no acaba de salir,
y un relanzamiento quizás a lo que sería el Fondo de Cohesión Territorial. ¿Qué juego, qué rol tendría todo esto para el 2021? Ok. Para el Ministerio de Economía, las dos leyes que acabas de mencionar ahora mismo, la ley de ordenamiento del territorio y la ley de regiones únicas de planificación, tienen una altísima prioridad. Hemos estado, desde el día que llegamos acá, estamos empujando en diálogo con el Congreso, empujando para que estas dos leyes sean aprobadas lo más pronto posible. No es posible que este país siga con el desorden regional que existe. Es decir, agricultura tiene una regionalización. Todas las instituciones tienen una región. Exactamente, donde educación tiene otra división territorial, donde salud tiene otra, en fin. Hay creo que 20 y pico de regionalización. Entonces eso hace muy difícil el trabajo coordinado para enfocarnos en los problemas de los territorios, porque los problemas de los territorios son multidimensionales. O sea, no un problema de agricultura separado del de educación, del de salud. Entonces tiene que haber un territorio claramente definido en que todo el mundo se enfoque. El ministro de Economía dice con mucha frecuencia, y lo voy a repetir, que es mejor tener una regionalización mala, aunque sea mala, pero una para todo el mundo, que las 28, las 15 que tengamos en este momento. Pongámonos de acuerdo en esas regiones y en esas regiones actuamos en función de eso. El tema del ordenamiento del territorio es un tema clave, es decir, tenemos que ordenar las actividades productivas, las actividades humanas alrededor de las cosas que el territorio tiene capacidad y la gente, no solo el territorio físicamente, sino también la gente, o digamos el territorio en sentido de construcción humana, la gente tiene capacidad. No podemos ir con el desorden territorial. Pero quiero preguntarte sobre eso. No quiero abrumarte, pero está interesante eso que dice, aunque eso no es popular ni tiene muchas reacciones públicas, pero mira, es correcto. El desorden que hay en este país es una cosa bárbara, ¿no? En el territorio, por ejemplo, yo en Bonao están rellenando toda la tierra productiva, el tigueraje que saquea los ríos para vender arena ahí en esos campos preciosísimos de arroz que tú vas por la autopista, lo están rellenando y el Estado no interviene y deja que hagan lo que les dé la gana. Es una cosa bestial. Es un Estado que solo sirve para el clientelismo, para la búsqueda y para construir de manera endógena. Por eso, en este ministerio tenemos una altísima prioridad en que se apruebe. Pero eso es claro. Pero no es solo aprobar la ley, Ricardo. No es solo aprobarla. Es que los gobiernos locales, las comunidades se empoderen de ella y sepan cómo utilizarla para hemos desperdiciado décadas. Claro. ¿Y cómo es posible que no planificaran? Trujillo planificaba mal. Es una cosa increíble. Mira algo, Pavel. Las aprehensiones, la incertidumbre, los miedos que hay con respecto a la economía, el año, el déficit fiscal, el problema de la caída de los ingresos. Pavel, ¿qué es lo que nos augura en palabras sencillas? Tenemos aprehensiones. Sí, mira, varias cosas. La primera es que obviamente el año 2021 va a ser un año de recuperación. Lo que pasa es que yo pienso que va a ser en dos velocidades. La primera parte del año va a ser una recuperación más lenta, porque todavía estamos bajo los efectos de la epidemia o de la pandemia, ¿no? Vamos a vivir con por lo menos en el primer trimestre del año con restricciones. No nos veremos, digamos, creo que lo esperable es que sea en el segundo semestre donde sintamos que ya hemos sobrepasado los efectos inmediatos de la epidemia, ¿no? Entonces, yo creo que el crecimiento en el primer semestre del año no van a ser todo lo elevado que quisiéramos, pero en el segundo semestre del año probablemente sí. Cuando hablamos de números, claramente, partiendo de un año tan malo como 2020, obviamente que los números van a ser mucho mejores en 2021, porque va a haber un rebote, eso es normal. La pregunta es qué tan rápido llegaremos al nivel de actividad absoluto visto antes de la crisis. Y yo creo que no lo vamos a ver en el primer semestre, sino probablemente a partir del segundo semestre. Obviamente eso va a implicar también una situación fiscal menos restringida que la que hemos visto en el 2021, en el 2020, sino que vamos a ver un déficit fiscal menor, vamos a ver una capacidad del gobierno de recaudar más porque la actividad económica va a ser mayor, y vamos a ver una reducción del déficit fiscal. Si llegaremos a la meta que se está planteando el gobierno de un déficit fiscal del equivalente al 3% del PIB, me parece que ya lo veremos un poco más adelante, dependerá de la velocidad de recuperación. La actitud del gobierno es mucho de
de gastar con cuidado y gastar bien, y por eso el resultado de un déficit bastante menor al que se había planteado inicialmente, que era el equivalente al más del 9% del PIB, y terminó siendo menos del 8%. Yo creo que esa misma actitud de cuidado con el gasto, pero decidido a gastar para que el dinero fluya y para que el trabajo del gobierno se haga sentir, y eso pudiera contribuir a que la meta se cumpla, pero claramente hay desafíos y no tenemos que casarnos y no pensar que el déficit del 3% del PIB va a ser un déficit, está escrito en piedra. Pudiera ser un poco más alto sin mucho problema. Ya, entonces no veo inconveniente por ese lado. La estabilidad yo creo que no va a haber mucho problema. Y los planes sociales y de todo ese gasto y el dinero, ¿está asegurado de los planes sociales, fase, partida, doble, solidaridad? Sí, se van a extender, como ya el presidente anunció, se van a extender y se van a reformular los planes. Oportunidad 14-24 para los jóvenes que se van a incluir. Todo eso está. El financiamiento está garantizado. En algunos de ellos el tema es cómo se diseñan y se está en este preciso momento diseñando ese tipo de programas. Cómo transformar los programas de transferencia condicionada en uno que lo que hacen es transferir. Sí. Pero que el acondicionamiento ha sido relativamente limitado, positivo ha sido en los últimos años, pero limitado a cómo lograr que sea acondicionamiento que efectivamente cambien o sea, que la transferencia se transforme en una capacidad de la gente. Claro, que no siga siendo el pobre infeliz asistido. ¿Perdón? Que no siga siendo el pobre infeliz asistido. Exactamente, correctamente. Sino que ese dinero al final termine con gente más hábil, más capaz y más productiva y con mayor capacidad de insertarse en el mercado de trabajo. Ese es el objetivo de Supérate, por ejemplo. Terminar haciendo el objetivo. Y eso es un salto cualitativo respecto a lo que había en el pasado. En el pasado había una intención, pero esa intención no se concretó con fuerza realmente. Yo creo que el objetivo ahora es dar un salto cualitativo, un salto cuántico en términos de la calidad de los programas de asistencia social y que se transformen en programas de construcción de capacidades humanas y de empoderamiento de la gente. ¿Cuál es el impacto que tiene en el PIB, el impacto comparativo, el año pasado y este año, que tendría en el PIB en los planes sociales? Mira, no tengo la cifra. El impacto porcentual. Sí, no la tengo, pero los programas sociales van a tener un peso en el presupuesto y por lo tanto en el PIB mayores que en el año pasado. Bueno, un momento. Mayores que en el 2019. Imposible que sean mayores que en 2020 porque muchos de los programas sociales fue para la emergencia, fue para asistir a la emergencia. Ya hay una parte importante de la población que dejó de necesitar la emergencia porque ya se integró a las empresas en la medida en que la actividad económica se ha recuperado. Entonces, el peso en el presupuesto y en el PIB de los programas sociales, claramente en 2021 va a ser menor que en el 2020, pero deberá ser mayor que en 2019, porque se van a mantener algunos programas por el primer trimestre, pero también se está reforzando el gasto en programas sociales. Pero acuérdate que no es solo programa de asistencia social, no solo pensemos en la política social como la política de asistencia. Estamos hablando, por ejemplo, de los gastos del gasto en educación, que no es asistencia social, o estamos hablando de agua. Creo que el tema de agua está siendo un tema de altísima prioridad en este gobierno y hay que meter en la ecuación el gasto que se está planteando y que se está ejecutando para mejorar el acceso al abastecimiento de agua y el mejoramiento del saneamiento en este país, todo el tema de las plantas de tratamiento de agua, todo esto. Entonces, obviamente, el gasto con orientación social va a ser mayor que en 2019 hacia atrás. Sí. Pavel, solo una última pregunta de mi parte. Pacto fiscal. ¿Cómo? Bueno, sí, ¿sí? Mira, es un tema en que muchos economistas hemos estado insistiendo. Yo creo que hay un consenso en que urge un pacto fiscal que tenga, digamos, varios principios fundamentales. El primer principio es el de una mejor calidad del gasto y una mayor rendición de cuenta y transparencia. Es decir, es una nueva fiscalidad que sea transparente a la gente y que la gente vea qué está haciendo el Estado con los recursos, con sus recursos, ¿no? Y que está haciendo y que se está manejando bien. Primer elemento. Segundo elemento, tiene que ser una reforma que dé suficientes recursos al Estado para enfrentar
los desafíos del desarrollo. Y eso implica también estabilizar el tema de la deuda, ¿no? Porque el problema que hemos tenido es que el ingreso ha sido insuficiente para cubrir los gastos y los gastos no han sido lo transparente que necesitamos y ha estado muy marcado por corrupción, clientelismo, discrecionalidad. Bueno, entonces tenemos que tener suficientes ingresos para enfrentar el tema de la deuda que se ha acumulado precisamente por esta diferencia entre ingresos y gastos. Tiene que ser una reforma equitativa. Ya es decir, no podemos seguir cargando a los mismos de siempre. ¿No? Tiene que ser una reforma que grave más a los que más pueden, a los que más tienen. Pero claro, también tiene que ser una reforma suficiente. Entonces ahí todo el mundo va a tener de alguna manera que cargar algo. Pero los más pobres tienen que ser beneficiarios netos de este esfuerzo. Es decir, que aunque incluso la población vulnerable y pobre pague más impuestos, reciba más del Estado de lo que aporta. Ese tiene que ser el objetivo. Tiene que ser una reforma que atienda a los pobres, que los cargue menos, que le provea servicios sociales fundamentales y que transparente el gasto público. En el primer semestre del año probablemente lo que vamos a estar viendo es un proceso de discusión de esos principios, de los principios de la reforma de una nueva fiscalidad en el país. Y luego vendrá una discusión un poco más precisa de cómo hacerlo. A ver, tu juicio, que hay que compartirlo, nos lleva a preguntarte, la base impositiva está basada en el consumo más que en la ganancia. Esa situación no puede mantenerse. ¿Qué tú crees de ello? Sí, yo creo que hay que poner mucho más esfuerzo en gravar el consumo, la ganancia. El ingreso de las personas, los impuestos directos. Que los indirectos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, Fafa? Que grabar los impuestos, los ingresos, los ingresos y el patrimonio, los impuestos directos, es mucho más difícil. ¿Ya? Los más ricos en especial tienen muchos mecanismos para burlarse estructuran, hay unas arquitecturas empresariales, legales, que contribuyen mucho a que puedan esconder la riqueza y es difícil caer atrás, pero hay que caerle atrás a esa riqueza. Es un proceso no solo legal de reestructurar el código tributario, hacerle cambios, sino de fortalecer las capacidades de los entes recaudadores para darle fuerza para que vayan detrás de esa renta, ¿no? Luego, probablemente es inevitable que también tengamos que recaudar más por la vía de los impuestos al consumo. Sin duda, yo no creo que ese sea posible, porque para poder tener los suficientes ingresos, los impuestos al consumo son una fuente muy importante. Pero hay que hacer un balance que ponga más énfasis en lo segundo a largo plazo. Por las grandes exenciones, finalmente, Pavel, porque ya no vamos al tiempo. Las grandes exenciones, sobre todo a los sectores más pudientes y de mayores ingresos y empresariales. Sí, claro. El tema aquí es cómo hacerlo de tal manera que no sacrifique de alguna manera, digamos, capacidad productiva. El trabajo. Entonces, sí, o sea, pero obviamente hay que revisar las exenciones, hay que revisar cómo en este país se otorgan exenciones automáticas todo el tiempo. Si tú le das una exención y ya no tiene fecha de caducidad, hay que poner límites a eso. Hay que limitarlo a las exenciones más productivas, a las que tengan efectivo impacto. Hay que hacer evaluaciones de los beneficios sociales que generan esas exenciones y eliminar las exenciones que no generan beneficio social. Ese es parte de todo el proceso de reestructuración de la Gracias, Pavel. A la orden siempre. Siempre es grato conversar contigo y para nosotros es un ente de confianza conversar con Pavel, que es un economista. No solo eres reputado, eres objetivo, eres franco y siempre nos ha enseñado sobre estos temas que son complejos de la economía. Pero saludando su debut ya como funcionario público. Sí, creo que es la primera vez que Pavel es funcionario. Sí, saludando su debut. Es la primera vez. Gracias. Gracias por la confianza. Tú eres no defraudarles. Tú eres una suerte para el Estado dominicano. Ojalá tuviera tantos profesionales como tú con tu perfil. Muchas gracias. Esperamos no defraudarle y seguiremos empujando la carreta ahora desde acá, desde el Estado, pero siempre en la dirección de siempre. Gracias, Pavel.